Hemos estado en este ejercicio de revisión post a haber presentado el documental Me Dicen el Potro, que nos ha dejado pues muchos temas de reflexión, y justo hemos buscado a todas las voces más calificadas para estar analizando pues los diferentes aspectos que han quedado al descubierto dentro de este documental. En esta ocasión platicamos con José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por aceptar esta charla. Al contrario, Erika, muchas gracias a ti y a José Mario por esta invitación. Y uno de los grandes artífices de que hoy podamos estar tocando estos temas, José Mario de la Garza, abogado, impulsor de Renace y de muchos otros esfuerzos desde la sociedad civil. José Mario, gracias por charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Erika, y por supuesto también a mi querido José Ramón por participar en este ejercicio. Un fuerte abrazo para los dos. José Ramón, lo primero que tengo que preguntarte es, a ti que has dedicado pues prácticamente toda tu vida a esto del derecho, del ejercicio del derecho, pues ¿qué impresión te deja este documental de Me Dicen el Potro? ¿Con qué reflexión te quedas después de verlo? Mira, yo creo primero felicitarlos por el documental, y segundo, yo creo que es una muestra desde luego clara, palpable, de los muchos problemas que está viviendo la justicia mexicana, ¿no? Este documental, otros que se han estado produciendo, de los que José Mario, Renace San Luis y otros grupos están teniendo, son muestras. Esto creo que es lo importante. Muestras, como decían los ingenieros, calas o biopsias, si lo queremos ver en términos médicos, que nos indican que hay males muy severos en la procuración y en la impartición de justicia. Ese es el reflejo que me queda. Es decir, por un lado es una constatación trágica de este fenómeno, concretamente, pero por otro lado es la muestra de un sistema que está en muy malas condiciones de funcionamiento. Ahora, planteándolo en este sentido de que es una muestra, ¿cuántos casos más, José Mario, puede haber? ¿Cuántos potros más puede haber hoy día en prisión de manera injustificada? ¿Con qué te has topado? Pues mira, en Renace nos hemos dedicado mucho a la defensa de las personas que están en prisión de forma injusta. Yo creo que hay miles de potros en México encarcelados injustamente, digamos. Ese es, como bien dice José Ramón, una muestra de la realidad que se repite en mayores y menores grados, pero sí nos encontramos con que el sistema de justicia mexicano enfoca mucho esfuerzo, mucha de su energía a procesar estos casos, que son muchas veces asuntos relativamente menores, mal investigados, mal estructurados, en donde tenemos agentes en donde el factor común, Erika, es la pobreza, la marginación, la falta de recursos para contratar abogados y abogados que los puedan defender adecuadamente. Mucho pasa por esta manera de la defensa adecuada. Y ves que esa es la constante, ¿no? Visitas las prisiones en México y te das cuenta que pues, son jóvenes que no tuvieron oportunidades, que están marginados, que se les acusó muchas veces con fabricaciones, como es el caso del Potro, pues con un apodo, te dicen el Potro y con eso te encarcelan. Y esa es una cuestión recurrente. A pesar de que se emprendió una gran reforma al sistema, pues nos encontramos con que esto sigue pasando. Por eso el documental lo refleja de una manera tan trágica, ¿no? Pero es la realidad. A ver, se comete un hecho delictivo, se genera, quisiéramos pensar, un proceso de investigación, pero realmente tenemos policía investigadora en los estados, realmente tenemos la capacidad en las corporaciones policíacas de generar investigaciones serias. José Ramón. Mira, la impresión que yo tengo, Erika, es esta. En 2008 se hizo una reforma y se habló de la gran reforma judicial. Al hablarse de reforma judicial, me parece que de forma muy incorrecta se supuso que era una reforma solo de jueces, de los que pueden ser agrupados bajo el nombre de justicia o judicial. Y esto me parece que llevó a decir, bueno, lo que hay que modificar en primer lugar son los comportamientos de los jueces. Perfecto. Yo creo que por el potencial, la posición en general, tampoco es que sea ahí el reino de la perfección, pero sí me parece que muchos jueces, magistrados, ministros, tuvieron los recursos y tuvieron el tiempo y la capacidad para entrenarse, aprender nuevas habilidades, generar algunas salas de juicios orales, etc. Pero me parece que del lado de las fiscalías, entonces procuradurías, ministerios públicos en general, no se entendió que eso también los implicaba a ellos, y mucho menos a las policías.
Entonces, creo que los jueces, magistrados, insisto, hicieron cambios importantes en sus capacitaciones, entrenamientos, etcétera. Y ministerios públicos y policías no. Y esto sí ha tenido trágicas consecuencias desde este punto de vista, a ver qué opina José Mario. La reforma penal, además de ser una reforma procedimental, fue una reforma que tuvo que ver mucho con derechos humanos. Ya esto se sumó la reforma del 2011. Entonces, los estándares de protección de derechos humanos afortunadamente crecieron mucho, pero la policía se quedó con sus viejas habilidades. Entonces, suben los derechos humanos, suben los procesos judiciales y dejas al Ministerio Público y a las policías en sus mismas condiciones. Entonces, un policía que servía para pues salir, recoger algunos testimonios, golpear a algunas personas, han sido las funciones buenas o malas, de repente le dices, oiga, usted tiene que convertirse en un superpolicía CSI, así como los que vemos, tiene que aprender huellas digitales, tiene que aprender DNA, tiene que aprender muchas cosas, y además todo eso que usted recopile, se lo tiene que llevar a una persona que está tan mal entrenada como usted, y esa persona y usted lo tienen que plasmar en una audiencia. Claro, la probabilidad de que esto fracase o fracasara y seguirá fracasando es total. Esto representa Nadie que les lo que está enseñó. llegando a los jueces, perdón que te interrumpa, esto representa que lo que está llegando a los jueces, pues ya digamos en términos de materia prima, ya viene dañado, Por porque supuesto. Piensa esto. Acusemos a alguien de un delito relativamente simple. No siquiera nos vayamos a la complejidad. Un robo. Bueno, para saber, el robo hay esto que le llamaban los elementos del tipo, el cuerpo del delito. Hay que demostrar que pasaron ciertas cosas, que una persona era propietaria de algo, que otra persona se lo quitó de una forma o de otra, que esa persona hay un vínculo. O sea, son elementos técnicos. Si esos elementos técnicos tú no los puedes acreditar en juicio, pues el juez, con la presunción de inocencia, con el debido proceso, va a decir, señor fiscal, lamento muchísimo, pero usted no me ha demostrado nada. Usted me vino aquí a contar cuentos. Y la policía que usted tiene a su cargo para que le dé todos los insumos que usted me debe traer aquí, le ha entregado puras cosas. Lamento mucho que a esta persona diga que la robaron o cualquier otra cosa mucho más grave, empecé con un delito muy simple, lo voy a tener que absolver y no se le va a reparar el daño y va a quedar una condición de impunidad. Es decir, hay un desbalance tan grande en el sistema y mi problema es no que esté hablando de un tema del pasado, si esto lo contáramos, bueno, esto pasó en el porfiriato, bueno, pues qué pobre gente, qué triste. Esto está pasando hoy, porque no se han hecho las adecuaciones, no hay buenos servicios forenses, no hay buenos servicios periciales, no hay... Ahí hay un hueco increíblemente grande que esto produce las tasas de impunidad, 90 y tantos % que venimos arrastrando. Ahora, como eso funciona mal, y con eso termino, como eso funciona mal, entonces hay que seguir inventando culpables. Al potro, como dice José Mario, ¿por qué está ahí? Pues porque le decían el potro. ¿Es la única persona en el mundo que le dicen el potro? No, pues es un apodo relativamente común. Entonces, todos los potros pueden ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque las incapacidades llevan a decir, ese fue. Y ya lo metes a la cárcel, sus posibilidades de defensa son, y empiezan todos los amañamientos que se dan y que conocemos de los procesos judiciales. Esto está mal de los dos lados. Tenemos estos dos extremos, ¿no? Tanto personas inocentes tras las rejas por una mala investigación como personas culpables que están en libertad por estas malas investigaciones. ¿Qué hace falta, José Mario, para poder hablar de que realmente estamos contando con policías investigadoras? Nos han hablado, con quienes hemos platicado de manera previa, de una saturación de trabajo, es decir, no solo es la falta de capacidad, sino también la falta de personal. ¿Qué hace falta? Mira, y aquí me va a gustar mucho el contraste de la opinión con José Ramón. Por supuesto que una parte pasa por el tema presupuestal, que tiene también sus grados de complejidad, porque, Erika, el presupuesto, digamos que está asignado de una manera en que tú cambiar partidas para, digamos, pasarle más recursos a la parte de las fiscalías y a la parte de la policía investigadora para que puedan tener mayores capacidades, también pasa por un problema de tipo también político. Entonces, eso es, digamos, a mí me parece que ahí hay un tema. Los gobernadores en los estados, pues el invertirle en estas acciones no les representa ningún beneficio de carácter político electoral. Entonces, digamos, no hay ningún incentivo para hacerlo porque no te reditúa en el esquema de cómo se construye la política en México. Entonces, ahí me parece que Hay también... corte de listón, digamos, ¿no?
Claro, o sea, ¿quién va a decir, oiga, es que se invirtió una gran cantidad para que los policías, como dice José Ramón, respetaran los derechos humanos y pudieran hacer investigaciones científicas? Pues eso realmente no tiene rendimiento político. Eso me parece que es un problema que pasa en el área política que no hemos resuelto tampoco, porque en México el tema de la justicia en general no es un tema que esté en la agenda de la clase política, ¿no? Están otros temas, no el de la justicia, no, ¿verdad? No el del Estado de Derecho, están otros temas. Entonces, ahí hay un tema. Otro asunto tiene que ver también, Erika, y aquí me gustaría también contrastar la opinión de José Ramón, que nosotros lo hemos estado proponiendo. Es decir, tampoco tiene ningún costo la acusación que se hace a personas como el Potro, porque se les acusa y no hay consecuencias. Entonces, José Ramón, nosotros estamos abriendo una reflexión, un debate a partir del documental, diciendo, tenemos también que cambiar este esquema en donde cueste acusar a personas, así como dices tú, ¿verdad? Oye, aquí fabricamos y te dicen el Potro y te acusamos. Y nosotros, José Ramón, Erika, estamos planteando el que digas, oye, a ver, si tú acusas a alguien con el catálogo, Erika, que tenemos de delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿cuáles son estos? Los que, con independencia de lo que haya ocurrido, basta la acusación para que te mantengan en prisión, ¿verdad? Basta la acusación. Entonces, ese catálogo cada vez se incrementa y se incrementa más. Entonces, con estas acusaciones, tú puedes permanecer en prisión por años y al final te pueden decir, oiga, pues no, fíjese que ya investigamos, ya se procesó el asunto y usted es inocente. Y ahí mi planteamiento, Erika y José Ramón, es ahí tiene que haber una consecuencia, ahí para el Estado, y tiene que haber una consecuencia por lo menos indemnizatoria. A mí me parece que esto, José Ramón, no sé, no lo hemos platicado tú y yo, pero esto podría generar un esquema de pesos y contrapesos para decir, oye, nos vamos a aventar contra el Potro. Muy bien, ya está aquí la carpeta. Oye, ¿y qué pruebas tenemos? No, pues el apodo que le decían el Potro. ¿Nos aventamos o no? Oye, es que si nos vamos a ir así, nos va a costar. Esto va a costar dinero, o sea, va a tener un costo. Y eso, no sé, José Ramón, digamos, como una herramienta de construir, ¿verdad? No es lo único, pero me parece que pudiera ser un elemento de construcción de alguna cosa que pudiera ayudar en esta problema de resolver las injusticias. Pero a ver, José Ramón, el licenciado José María de la Garza lo está planteando, digamos, en dos sentidos. Primero, disuasivo. Si no tienes suficientes elementos, a lo mejor no te avientas porque sabes que te vas a tener una consecuencia. Pero también, digamos, un poco correctivo, ¿no? Entiendo este sentido de decir, se hizo mal un proceso, vamos a revisar porque nos está costando, nos obliga a llevar a cabo una revisión al interior de cuáles fueron los eslabones que fallaron. ¿Qué te parece, José Ramón? Mira, ahorita entro en el tema de José Mario, pero voy a poner un caso que a mí me pareció de verdad que era entre trágico y ridículo. Hace algunos años en el gobierno de la Ciudad de México, una autoridad, que entonces aquí la encabezaba, dijo, para efectos de poder llevar a cabo todos los nuevos procesos penales, acusatorios y tal y cual, le acabamos de entregar a cada uno de los policías de la ciudad un kit forense. El kit forense consiste de unos guantes, no es broma, ¿eh? No es broma, no es broma. Es trágico, pero no es broma. Un kit forense, una linterna, un tapabocas, una cinta de esas de policía trabajando, etcétera, etcétera. Escena del crimen, como les dijera esto. Entonces, mira, yo hasta escribí un artículo eso y me quedé pensando, suponte que yo soy un policía, que yo fuera policía a mi edad. En ese entonces tendría yo 58 años, 57 años, 50 y por ahí. Entre 55 y 60 años. Imagínate, yo soy un cuate que mi condición física, mi entrenamiento, mi modo de vida, mi salario, todo eso está completamente despreciado. Dos, soy una persona a la que la sociedad no le da ningún tipo de reconocimiento. Ninguno. ¿Por qué? Pues es, quítate policía, o sea, todas las cosas que conocemos, bastante vejatorias para la actividad. De repente me dicen, oiga, señor, aquí está su kit. Ok, recibo el kit, muy ilusionado. Nomás dime, por favor, ¿qué hago yo con el kit? Parece una cosa tonta lo que estoy diciendo, pero no lo es. Tengo mi kit así, y decir, ¿y ahora qué hago? Me pongo a buscar huellas digitales por todos lados, en los caminos. ¿Qué hago con eso? Nadie me dice, nadie me entrena al kit, nadie me pone en escena de crimen, no hay ninguna condición del mundo. Nada del mundo así. Es una cosa absolutamente loca. Y lo más interesante de todo, y lo más grave de todo, es que sigue la misma condición.
Ya les dimos esto, señor, pero no tengo habilidad. Aprender cualquier cosa, aprender a tomar huellas digitales o aprender a tomar pruebas de ADN requiere un entrenamiento. Si no echas a perder todo, la cadena de custodia, todo se rompe. Esa parte no se está atendiendo y sigue sin atenderse. Entonces, ahí hay un problema para mí increíble. Ahora, viene la segunda parte que dice José Mario. Yo estoy completamente de acuerdo. En este país el error judicial, como en otros países existe, no está completamente construido. No está acabado de dibujar. Entonces tú puedes tomar a una persona, y lo dice muy bien José Mario, la metes a proceso, ya le fastidiaste la vida, ya lograste probablemente, si lo que quieres es una condición de venganza pura, pues ya la lograste, lo sacaste 4 años del carril de la vida, 1 año, 2 años, o sea, lo mandaste a un lugar siniestro, como son las prisiones mexicanas, echaste a perder la economía familiar, porque la familia tiene que estar llevándole la comida, la ropa, es decir, porque el Estado no provee nada, los servicios médicos, lo vimos ahora en pandemia. Entonces, si lo que querías era fastidiar o lastimar a una persona, ya lo consigues. No va a tener una sentencia condenatoria, ni falta, se pasó los 4 peores años de su vida, la mujer a lo mejor dejó de hacer lo que hacía, los hijos dejaron de estudiar, echaste a perder todo. Entonces, ahí tiene toda la razón José Mario, y tú también, Erika. Primero tienes que tener la idea de no perdamos de vista que esto se tiene que hacer, no porque fracasó, quiere decir, bueno, pues ya fracasó, no. ¿Qué hacemos con el Ministerio Público? ¿Qué hacemos con las policías? ¿Qué hacemos con los servicios forenses? Y luego, sí tienes que tener todos estos incentivos en el sentido negativo para decir, hey, si haces ese tipo de cosas, tienes que tener una consecuencia, al menos indemnizatoria. E indemnizatoria, aquí viene un problema muy serio, seguramente José Mario ya lo pensó, pero es muy serio, que recaiga sobre la persona, porque si va a recaer sobre el patrimonio, pues yo hago cualquier cantidad de tonterías, me voy mañana y el que viene atrás que pague. Y claro, después te tienes unas contingencias económicas. Oiga, ¿y por qué aquí se deben 50 millones de pesos? Pues por las conductas tan malas, tan tontas de todos mis antecesores en el cargo. Y de repente llegas y dices, oiga, ¿y de dónde saco yo 50 millones de pesos para indemnizar a familias o lo que sea? Cuando yo tomé el cargo ayer. Así, Ahora, esa es una ingeniería que necesita su complementariedad. mientras te escucho hablar, me vienen a la mente muchas de las escenas de este documental de me dicen el potro, particularmente porque de pronto me da la impresión de que los involucrados en el proceso no creían que él fuera culpable. A ver, los policías que van por él lo invitan a comer en el camino y todavía le dicen, no es un estoy cumpliendo con que no te mueras de hambre, no, le dicen pide lo que quieras, como si lo estuvieran invitando a una reunión. Y luego la defensoría de oficio que no lo ve, que no lo atiende, y un juez que no le dicta sentencia, ¿no? Me parece que de pronto sí hay como un cierto conocimiento de no lo estamos haciendo bien, igual no es culpable, por eso no lo condeno, pero lo van dejando ahí, José Mario. Y este es un tema delicadísimo y que me lleva a la siguiente reflexión. La prisión preventiva de la que tú ya hablabas. Tiene que mantenerse este catálogo de delitos, tendría que recortarse o tendría que haber un punto de partida mucho más amplio de decir tenemos suficientes elementos como para considerar una mayor responsabilidad y no solo la presunción sobre la comisión de un delito. Mira, yo te voy a decir algo muy disruptivo que yo propondría. Yo eliminaría el catálogo en su totalidad. Yo eliminaría el tema de la prisión preventiva en su totalidad. O sea, no dejaría ningún delito de prisión preventiva, ninguno. Y yo propondría un sistema diferenciado. Yo diría, vámonos caso por caso, vámonos estableciendo dos parámetros que tengan que ser bajo el control de los tribunales, de los jueces, de las juezas. Uno es, la persona que está acusada del delito que sea, es una persona que representa un peligro para nuestra comunidad. Hay datos suficientes que nos permitan tomar una evidencia de que esta persona estando en libertad genera un peligro, genera una posibilidad de afectar a otros, de dañar a otros. Ese sería un criterio. Si esa persona que está siendo acusada de cometer un delito representa este riesgo, este peligro para nuestra comunidad, entonces la decisión sería mantengámoslo en prisión durante el procedimiento porque hay un riesgo para nuestra comunidad. Ese sería un criterio. El otro criterio que yo propondría es
la posibilidad de evadirse de la acción de la justicia, Eric, es decir, la posibilidad de fuga, voy a llamarle así, ¿verdad? Que la persona, pues, estando en el proceso, de repente tenga los medios para poderse evadir de esta acción. Entonces, hay datos que nos reflejen que esto puede pasar, puede abandonar el territorio nacional, tiene otros domicilios, tiene los recursos, en fin, ahí está estos datos y entonces también se justificaría. Yo manejaría estos dos grandes criterios como los criterios para que un tribunal con los datos, no basta simplemente que la fiscalía diga, oigan, esta persona es peligrosa, no, con datos de prueba, y entonces caso por caso iríamos determinando quién debe estar en prisión y quién no, y de esta manera tienes un sistema que va resolviendo de una manera específica la problemática. Mandar a prisión preventiva, como lo estamos haciendo, a cualquier persona que es acusada, genera un efecto perverso, y voy a explicar por qué. Porque entonces las fiscalías construyen la carpeta buscando esos delitos específicamente. Entonces toman unas conductas y las forzan para que cuadren en los delitos de cuáles, en los de prisión preventiva oficiosa, y entonces resulta que no cometiste el delito, pero así te lo presentan, Erika, y acabas en prisión preventiva oficiosa, y que pueden pasar años en lo que tú resuelvas la problemática, y como dice, y hay que agregarle otro problema, José Ramón y Erika, que el sistema penitenciario mexicano pues es un gran fracaso, porque como bien dice José Ramón, me mandan en prisión preventiva, quedo totalmente desprestigiado. El Potro, ojo, el Potro fue declarado inocente por el tribunal, pero ¿qué es lo que pasa afuera? Quedo totalmente desprestigiado, quedo señalado como un criminal. Quedo, como dice José Ramón, mañana toco la puerta, Erika, no me dan oportunidades en ningún lado. Entonces, pues, ¿cuál es el sistema de reinserción y de posibilidades en que el sistema penitenciario me permita readaptarme y poder entrar en la sociedad? Ahora, hay varios temas ahí de por medio. Primero, dices, José Mario, hay que analizar o habría que analizar caso por caso para ver específicamente dónde sí la prisión preventiva y dónde no. Sin embargo, José Ramón, una de las grandes promesas de este nuevo sistema penal era justo esto, que se iba a despresurizar y entonces habría una mayor posibilidad de análisis de cada una de las situaciones. Pero en la práctica, ¿qué tanto ha sucedido? Mira, aquí lo que dijo José Mario es muy importante y quisiera complementarlo con una figura y ahorita voy a lo... Es el mismo caso de delincuencia organizada. Es decir, tú sabes que cuando a alguna persona la acusas de delincuencia organizada, le puedes generar todas las excepciones que te parezcan. Todas. No es tan así, pero se acerca mucho a prácticamente la persona tiene que comprobar su inocencia. Es decir, oye, ¿de dónde vienen esos recursos? Usted acredíteme que son ilícitos. No, usted acredíteme que son lícitos. O sea, empiezas a generar tal cantidad de excepciones en todo el modelo que el modelo se empieza a distorsionar. Y lo que sucede es, y hemos visto casos bien importantes, que pasa igual que con la prisión preventiva, personas que son o enemigos políticos o lo que sea, que se consideran de cierta gravedad, le inventas esto. Por ejemplo, pongo el caso, la maestra del Bester Gordillo. Más allá de si a las personas les gusta, no les gusta, ese no es el tema. El problema es este. La maestra la acusan de recursos de procedencia ilícita. Oiga, de uso de recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo van a ser ilícitos si eran las cuotas de los maestros? No son ilícitos los recursos. Puede ser una cosa espantosa, horrible, tristísima, lo que sea, pero no puede ser recurso de procedencia ilícita si eran los recursos que por descuento de nómina entraban a las arcas del sindicato y a lo mejor hacía bien o mal, no me quiero meter en ese elemento. Pero entonces, cuando tú empiezas diciendo los recursos de la maestra son de procedencia ilícita, la pones en el régimen de delincuencia organizada y consecuentemente la puedes tratar como se te pegue la gana dentro del proceso. Estas son las distorsiones que se siguen manteniendo, y ahí voy ya con tu pregunta concreta, en un sistema que se produjo precisamente para romper con las excepciones. Entonces, hoy lo que me parece que tienes es una situación muy triste. Muchos, no digo que todos, pero muchos de los vicios del viejo sistema y pocas de las ventajas del nuevo sistema. Y no sé en qué medida esto habría que medirlo empíricamente, porque se puede medir, además no cuesta mucho trabajo. Tampoco hay que hacer un estudio ahí de muchísimo dinero, pero hay que hacer un estudio y decir, ¿qué nuevos vicios está generando el nuevo sistema? Porque el nuevo sistema a estas alturas tiene sus propios y personalísimos vicios. Uno es el que tú dices, no estás despresurizando, ¿por qué? Porque no estás utilizando los procedimientos abreviados. Dos, no estás utilizando bien el sistema de reparaciones.
Tres, estás utilizando muy inadecuadamente, lo decía José Mario y tú misma, Erika, con el tema de la prisión preventiva. Entonces, a viejos vicios estás agregando nuevos vicios. Y no estoy tan seguro que estés agregando a viejos vicios nuevas soluciones. Y esto sí me parece que nos está generando una condición muy irregular en este mismo sentido. Y una cuestión que quiero simplemente apuntar. Seguimos bajo la retórica de que este es el gran momento de transformación de los derechos humanos, bla. La impresión que yo tengo es que hay una contracción de derechos humanos de debido proceso como consecuencia de violencia, que no se dice. Seguimos con la retórica de que este es el momento más esplendoroso de la vida nacional en materia de derechos humanos, pero si uno va viendo los criterios de detenciones, de flagrancia, de cuasiflagrancias, etcétera, de tortura mismo, uno se da cuenta que hay una contracción de ese ámbito o de esa expansión de los derechos que tampoco está pudiendo ordenar, está pudiendo garantizar el funcionamiento del propio sistema penal. José Mario, con lo que dice José Ramón, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Si te acusan y lejos de tener la autoridad que demostrar esos delitos, tú eres como acusado el que tienes que demostrar tu inocencia, ¿dónde queda esta figura de la presunción de inocencia? Oh, pues, como dice José Ramón, queda totalmente diluida, queda en un contexto de uso arbitrario, porque como dice José Ramón, y yo sostengo lo mismo, ¿para qué sirve el sistema penal en México? Una es para uso político, de acusación de adversarios, ¿no? Ese sería un uso que se le da. El otro es para estas cuotas de encarcelamiento de personas que no pueden defenderse. Ahí hay un gran tema también. La defensa de las personas, me parece que ese es otro tema que hay que abordar, ¿no? Cómo están las defensorías funcionando. Y otro asunto, Erika, que yo he discutido mucho con José Ramón, la función social de la abogacía en este país, que es otro tema que también forma parte de la ecuación. En muchos países la abogacía está volcada en una responsabilidad social para coadyuvar en resolver estos problemas. Aquí la abogacía está ausente de esta problemática. Entonces, no hemos estructurado, por una parte, una defensoría que pueda resolver estos asuntos. Está saturada, como dices tú. La abogacía en México no le interesa resolver esta problemática social, hablo en términos generales, ¿verdad? Y la presunción de inocencia pues está diluyéndose cada vez. Y otro tema, cuando vemos los problemas de inseguridad de nuestro país, la respuesta política es vamos a modificar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y vamos a meterle más delitos. Entonces, viene un evento trágico, un evento de inseguridad, y la respuesta política es incrementar esto. Cuando no se ha visto una solución integral, entonces ya se reformó la ley, ya se reformó la Constitución, ya tenemos más delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero tú lo contrastas, Erika, contra los datos duros, contra la estadística, sigues teniendo el mismo o peor problema de inseguridad, sigues teniendo el mismo o peor problema de cárceles y sigues teniendo la percepción de que el país pues, no funciona, que hay una impunidad altísima, en donde, como bien decías, ¿verdad? Los grandes delitos que se cometen en México jamás llegan a un tribunal. No, los grandes delitos no llegan a un tribunal. El 95% de los delitos no se denuncia. Y decía algo, José Ramón, que también creo que hay que subrayar. Las salidas alternas, estos mecanismos para muchos asuntos, Erika, menores que podrían procesarse de otra manera sin ir a juicio, pues no se usa o no se ha usado. Entonces, pues tienes, como digamos, Erika, la tormenta perfecta, ¿no? Para que esto sea así. Ahora, es que me parece que un poco tiene que ver con el tema de percepción, como tú lo dices. Para la respuesta política para tratar de decir estamos combatiendo la delincuencia es tenemos tantas personas en prisión, ¿no? Se han sentenciado a tantas personas, e incluso lo hemos visto en mensajes con motivo de los años de gobierno, ¿no? En los informes de gobierno ha habido quien sale a decir tantas personas detenidas, como si con eso ya se estuviera acabando con la delincuencia. Bajo esta premisa, José Ramón, ¿qué hace falta para que el sistema funcione? Si, como lo decías, tenemos un nuevo sistema con viejos vicios y con nuevos vicios, ¿cómo combatirlo y cómo hacer que realmente pues, las personas que cometen un delito y que así lo amerite estén tras las rejas y que los inocentes no vayan a prisión? ¿Qué haría falta? Tú lo pones muy bien. Son estas narrativas que le han llamado ya desde hace muchos años como punitivas, ¿no? México avanza en el combate a la delincuencia. Hoy más delitos son de prisión preventiva. Bueno, pues muy bien. Dos, se han destinado tantos recursos a las policías. Muy bien. Tres, un tema del que no hemos hablado y que es muy serio es
la inserción de todos los militares, la Guardia Nacional en estos temas, porque ahí queda la ilusión, me parece una ilusión, además me parece casi un infantilismo, dicho en el mejor sentido de la palabra, en el sentido psicológico, no desde luego despectivo, de ya llegaron los militares y los asuntos se van a resolver. Pues eso no. Ni siquiera creo que tengan claro los militares qué es lo que están haciendo en funciones de seguridad pública. Entonces ahí hay otro problema. Otro son estas declaraciones del presidente, ya se acabó el huachicol, ya se acabó la corrupción. Ya, oiga señor, pero hoy, por cierto, hoy el día que estamos grabando en el Universal, salió en la parte de cartera el altísimo nivel de contrabando de combustible. Entonces, es este conjunto de cosas, lo decía bien José Mario, de apropiación de la política, donde todo está mejor, cada vez más mejor, cada vez se acallan más las cosas. Esta otra cuestión que es muy lamentable, que es bueno, si a alguien le pasó algo con la justicia, es que seguramente andaba metido en malos pasos. También como desdén de la sociedad hacia estos temas. Entonces, creo que son muchas, como se dice ahora, muchas narrativas que están compitiendo para tratar de demostrarnos que las cosas o están mejor o al menos no están tan mal como antes de lo que están. De ahí sí hay una función política del presidente y del movimiento político que le encabeza para efectos de lograr estos elementos. Entonces, ahí hay un asunto. Si estos son algunos de los elementos, ¿qué nos queda como hacer? Pues yo creo que hay que seguir primero en la denuncia. El tema del documental que ustedes hicieron, el tema de lo que está haciendo Renace San Luis, esos son, me parece, elementos muy importantes de denuncia. El litigio estratégico para tratar de que no caiga todo el asunto de los logros que ya se obtuvieron, me parece también que es verdaderamente importante y central. Y luego creo que está estos señalamientos ya puntuales sobre actividades específicas que está haciendo Tojil, que está haciendo México Evalúa. Yo ahí parto con José Mario Sillas en los consejos, en varios lugares, creo que estamos teniendo que hacer. Pero me parece que lo primero que tenemos que hacer, eso lo platicaba el otro día con Marilena Morera, es volver a hacer de el tema de la inseguridad, de la justicia, procuración, impartición, etcétera, un tema de política cotidiana. Mientras no lo podamos volver a plantear como un tema de la política, en el sentido grande, si queremos ateniense, en fin, pongámonos todo lo grandilocuentes que queda. Del debate público. En el debate público, la justicia tiene que ser un tema. Y no lo que hoy ha estado diciendo el presidente, bueno, el problema entre Gertz, Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer, pues es problema de ellos, ¿no? Oiga, no, señor presidente, no es problema de ese, es problema de usted, porque usted es la única persona que en su momento podría solicitar la remoción del procurador Gertz. Dos, porque las personas están involucradas en su anterior secretario de Gobernación y entonces tenemos que volver a hacer de la justicia, de la impartición, un elemento de la discusión pública, de la política como se entiende, al menos tradicionalmente. Si no hacemos eso y nos perdemos, me parece entonces que esa narrativa de todo va mejor, ya no hay huachicol, ya no hay corrupción, etcétera, va a ir ganando terreno y vamos a ir perdiendo en este mismo sentido. Ahora, el tema de la reinserción social, José Mario, y con esto me parece que llegamos al final de la cadena. Si en el caso del Potro, que fue declarado inocente, perdió 2 años tras las rejas, salió con 1,600 pesos en la bolsa, que se me hace mucho, porque seguramente muchos otros saldrán sin un solo peso, y no encuentra trabajo y está estigmatizado, pues, ¿qué podemos decir de cómo se está viviendo este proceso de reinserción social? ¿Realmente hay una reinserción social? Fíjate que, Erika, también el documental presenta esta segunda parte de decir que cómo se vive después de la prisión, que a veces no se alcanza a ver, ¿no? Uno piensa que salir de la cárcel es todo y que con eso ya resuelves tu vida y te das cuenta que no, ¿no? Que la cárcel te marca y te afecta de tal manera que pues en muchas ocasiones te encuentras a expensas inclusive de estar envuelto en reincidir, ¿verdad? Ese es parte de la problemática. Y entonces ahí se dan dos factores. Bueno, el sistema que no funciona, porque las cárceles no están diseñadas para crear un funcionamiento, sino más bien, como dice José Ramón, para castigar. No hemos logrado como sociedad entender al sistema de privarte de tu libertad como un mecanismo para reinsertarte, ¿no? Lo vemos como un castigo y pues bueno, vean las condiciones en las que están las cárceles,
Hay otro documental que hizo Roberto Hernández, que es muy bueno, que se llama Duda Razonable, Erika, que muestra la cárcel de Macuspana y pues bueno, ves las condiciones en las que están y pues es un castigo, ¿no? La cárcel está vista todavía hasta socialmente como hay que castigar a la gente y hay que encarcelarla, ¿no? Y si está en peores condiciones, pues se lo merecen porque son unos delincuentes. Entonces, eso sigue estando ahí. Y la otra también, yo recrimino mucho también a la sociedad porque tampoco se involucra en los temas de justicia. Decía José Ramón, hay que impulsar la agenda, sí, pero la agenda la impulsamos desde la sociedad hacia nuestros representantes. Y me parece que en México la sociedad le ha dado la espalda al tema de la justicia, no le importa, ¿verdad? Y parece que, pues bueno, ya salió de la cárcel, pues nadie le dé trabajo, ¿no? Las empresas en México, nadie se le vaya a ocurrir darle trabajo a un delincuente. En fin, creo que la sociedad también tiene que asumir una responsabilidad, una corresponsabilidad en dos cosas, ¿no? En que no hemos sabido crear un sistema de oportunidades para las personas que han estado en prisión. Y segundo, en que no hemos tenido la habilidad, como bien dije José Ramón, de llevar esta agenda de la justicia. Quizás, José Ramón, también yo añadiría nada más en este concepto, la agenda también se tiene que construir desde mi perspectiva, desde lo local, porque los problemas de justicia son locales. ¿Verdad? Entonces, tampoco hemos visto esta estructura de decir aquí hay un problema y vamos a empezar a posicionar la agenda, ¿no? Ese es el esfuerzo del documental, José Ramón, Erika, es esto, ¿no? Lo que estamos haciendo el día de hoy, que yo se los aprecio y se los agradezco con mucho cariño, él, pues abrir el debate, ¿no? Qué gran oportunidad de estar con José Ramón y tocar estas ideas. Yo les agradezco mucho que estemos hablando de esto porque sí me parece que es fundamental para la reflexión, abrir el debate y abrir la discusión. José Ramón Cosío, muchas gracias por acceder a platicar con nosotros. Igualmente, José Mario de la Garza. No, gracias, Erika, de veras por la invitación. Estuvo muy bien conducido. A José Mario, agradecerle y felicitarlo por todo el esfuerzo que está haciendo Renace San Luis. Yo sigo todos los tweets de todos los logros que van haciendo y además de tu trabajo de periodista. Erika, muchas gracias de veras por la oportunidad. Ha sido muy interesante. Estuve aquí tomando algunas notas de algunas ideas, pero muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias. Gracias, José Mario. Muchas gracias, Erika. Un abrazo muy fuerte para los dos.